muchos elementos que a nosotros en nuestra cultura nos cuesta asimilar para aplicar desde el punto de vista de las normas o de las leyes que Dios estableció para el pueblo de Israel. Y el texto que me dio el pastor Roberto es el capítulo 17, es la continuación de la predicación de nuestro hermano presbítero Eduardo Donoso, y desde el versículo 14. Antes yo quisiera estar seguro de algo, que no le alcancé a decir al hermano, que prendan siempre la estufa abajo, no sé si la habrán encendido, porque abajo se pone, en 10 minutos se pone muy helado y la estufa la pueden encender sin problema. Eso, gracias pastor. Bueno, el pastor fue porque, bueno, el pastor que no sirve, no sirve. Así que el texto es maravilloso. La verdad es que lo leí muchas veces en distintas versiones porque quería ver un poco lo profundo de la voz de Dios en esto. Y la verdad es que yo quiero transmitir algo hoy día porque con este pasaje me trajo a la mente un pasaje que impactó mi vida hace muchos años atrás, que es cuando Dios llama a Samuel, y Samuel conversa con el sacerdote y le dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces, la recomendación fue que cuando escuches la voz, Samuel, Samuel, tú digas, habla Señor, que tu siervo escucha. Entonces la invitación hoy día a usted, cuando lea la palabra, lea el texto, lea otro texto y otro texto y otro texto, en su corazón surja esto: habla Señor, que tu siervo escucha. Este libro, amados, es la palabra de Dios. Algunos dicen que contiene la palabra, no, es la palabra del Señor. Y a través de su Espíritu Santo Él habla a nosotros. Él se refiere a nosotros como hombres, mujeres, gracias mi hermano, redimidos, hombres y mujeres pecadores. Hay un pastor amigo que siempre me dijo, oh, la miserable pecador. Entonces le digo, gloria al Señor porque soy un redimido, miserable pecador redimido por la sangre de Cristo. Entonces en esto tenemos que tener esta convicción de que por la gracia de Dios podemos abrir este libro, leerlo, no como historias, no como relatos que tienen bonita gramática o redacción, sino que es la palabra del Señor. Y por eso al leer este texto más de una vez en distintas versiones, realmente quise centrar en lo más relevante de este texto. Y quiero llevarlos a esto, a esta misma intención de entender de que la palabra del Señor es el centro hoy día, y ha sido siempre la palabra del Señor el centro del culto, la exposición y más allá de la exposición. Porque si por alguna razón, y yo quiero transmitir esto, si por alguna razón en un momento determinado la iglesia, en unas circunstancias adversas, no tiene un predicador en el momento del culto, basta que unos cuantos hermanos se paran a leer trozos de la Escritura. El primer avivamiento, amados, el primer avivamiento en la historia ocurrió en Nehemías 8, cuando después de acabada gran parte de la obra de la reconstrucción de los muros, el pueblo se reúne en la plaza de las puertas de las aguas. El sacerdote Esdras se pone en una especie de púlpito y lee la ley. Y todos, como dice el Nuevo Testamento, fueron compungidos. La sola lectura, porque es el poder de Dios es el que actúa. Más allá de la exposición que nosotros pudiéramos, un pastor, un presbítero, un hermano, exponer, en la palabra y en la voz de Dios, en la sola lectura,
porque no depende la predicación de nosotros, es la palabra del Señor. Y hoy día, este texto dice, y yo lo voy a leer en esta versión. Hoy día es el día de las versiones, Lucas leyó en otra versión. Esta Biblia yo la he estudiado, he trabajado con varios textos difíciles, complejos, y me estoy quedando con esta nueva Biblia de las Américas, NBLA. Es una Biblia bastante cómoda en los textos. Yo llegué al Evangelio, mi abuelo me llevaba a los 8 años, 9 años, y me regaló una Biblia 1909. O sea, yo no estaba en la iglesia en 1918, ¿eh? No. 1968, por ahí. Pero era terrible leerla. Después la nueva 1960, yo le pregunto a los niños cómo ven la 1960, también para ellos difícil, ¿cierto? Entonces, este texto, yo estoy trabajando con esta versión, y dice, cuando entres, versículo 14, tengan sus Biblias abiertas y pongan mucha atención los que tienen sus dispositivos abiertos también, hoy día. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da y la poseas y habites en ella y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que me rodean. Ciertamente pondrás sobre ti al rey que el Señor tu Dios escoja. A uno de entre tus hermanos pondrás por rey sobre ti. No pondrás sobre ti a un extranjero que no sea hermano tuyo. Además, el rey no tendrá muchos caballos, ni hará que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos, pues el Señor te ha dicho, jamás volverán ustedes por ese camino. Tampoco tendrá muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe, ni tendrá grandes cantidades de plata y oro. Y cuando él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro, en presencia de los sacerdotes levitas. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos y no se desvíe del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Gloria al Señor, vamos a orar. Amado Dios y Padre, te damos gracias en esta tarde porque tú nos tienes en este lugar, en esta casa de oración, en este templo, Señor, que tú has dispuesto para que tu pueblo, para que la iglesia se congregue. Gracias, Señor, porque aquí estamos delante de ti, Señor. Queremos rogarte en el nombre de Jesús que no mires nuestra miseria, que no mires nuestro pecado. Mira, Señor, el deseo que tenemos de conocer tu palabra, de conocerte a ti, de recibir tu palabra, de escuchar tu voz hablando en nuestro corazón, Señor. Sea tu Espíritu Santo, oh Dios, que nos guía toda verdad revelada en tu palabra para edificación de nuestras vidas y para gloria de tu nombre, oh Señor. Guía, Señor, a este tu siervo para compartir tu palabra, compartirla con amor, pero también, Señor, con la autoridad que proviene de ti para enseñar, para instruir en tu palabra, oh Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, este texto, estas palabras que encontramos en este pasaje de la Escritura, Dios estaba hablando al pueblo de Israel por medio de Moisés. ¿Saben? 500 años antes de que Israel tuviera un rey. Fíjense, estas palabras fueron dadas por Dios 500 años de que Israel comenzara con la monarquía.
Saúl, David, Salomón y así sucesivamente. Podemos decir que en cierta medida podemos entender claramente que Dios en este pasaje, en esta instrucción, en esto que estaba dando, en este texto de Deuteronomio, la repetición de la ley, Dios estaba profetizando lo que Él haría. Dios estaba profetizando lo que Él haría con su pueblo y diciendo que les daría un rey. Diciendo que Él les daría un rey. Si quizás nosotros primeramente siempre nos hemos quedado con que en un momento determinado este pueblo como que se levante, dice: nosotros, Señor, queremos un rey aquí, que allá van donde Samuel, etcétera, etcétera, quieren un rey. Y viene el tema de Saúl, vemos que Saúl fue desechado por Dios y después Dios elige a David, etcétera. Nos quedamos con esa idea que surge en el corazón del pueblo. Si bien es cierto, Él es el pueblo en un momento determinado que quiere ser como las otras naciones, pero fue Dios, no es nada. Y esto parte primeramente indicando que Dios es soberano y Señor sobre todo. Dios en su corazón y en su voluntad determinó también 500 años antes que el pueblo tendría un rey, pero dado por Él. Dios estaba enseñando, a mis amados, Dios estaba enseñando acerca de cómo ellos debían escoger a su rey. Ellos, en el tiempo que el Señor establecería para que esto ocurra, vendrían al Señor, clamarían por un rey. Ellos debían escoger ¿a quién? Al que el Señor, al que Jehová, nuestro Dios, eligiera. Además, por supuesto, de ser un israelita, de ser alguien del pueblo. Por supuesto, el pueblo no podía buscar un extranjero, lo dice el texto, no podía buscar un extranjero, tenía que ser un descendiente de Abraham, tenía que ser alguien de su mismo pueblo, un hermano, uno de sus hermanos, dice el texto, ¿verdad? En este pasaje Dios también estaba enseñando y así lo reveló, que este rey debía tener, fíjense, y aquí vamos a centrar todo. Este rey debía tener una copia de la ley. Yo recuerdo, porque a mí realmente me sorprendió, porque cuando hice el ramo de hebreo, la hizo un rabino, ¿ya? Y nos invitó a los alumnos, en esa ocasión de los alumnos del seminario, nos invitó a la sinagoga. Bueno, yo no sé por qué la dirección del seminario contrató a un rabino para que no hiciera hebreo. Pero fuimos a la sinagoga, recorrimos la sinagoga y había una mesa grande, tipo púlpito grande así, y un estante, y sacan un rollo y se abre así. Y hizo pasar un alumno que hiciera una lectura en hebreo del texto, precisamente de este libro de Deuteronomio. Era el rollo de Deuteronomio. Entonces, ¿quién podía tener una copia de los libros del Pentateuco? Es cierto, ahora el pastor y muchos otros quizás tenemos una Biblia hebraica y se reduce a un libro más reducido, pero Dios le dice que este rey, aparte de los requisitos anteriores que se mencionan en los primeros versículos del 14 hasta el 17, hasta el 17, dice que no puede ser esto, no puede ser que se enriquezca, no puede ser alguien que tenga muchos caballos, no puede hacer esto, no puede hacer esto otro. Pero luego le dice lo más importante, y esto es lo más importante, claro, no puede ser un extranjero, pero lo más importante, y esto es lo que marcó la historia de Israel en su desastre. Esto es lo que marcó la historia de este pueblo de Israel en su desastre. Le dice, cuando el rey se siente en el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro, en presencia de todos los sacerdotes levitas, le dice. Es decir, amados, esta es la primera responsabilidad del rey como líder de Israel que Dios le estaba entregando. Es su primera responsabilidad. Él debía tener una copia de la ley
en el momento en que él tomara posesión del trono, en el momento que fuera coronado como rey, un rey establecido en su cargo, y su primera misión no era descansar, sino ahora soy el rey de Israel. No era descansar. Su primera misión, su primera prioridad, y exagero en esto, primera prioridad, como lo dice el texto, era escribir una copia de la ley del Señor. La verdad es que, y aquí trajo en mi mente esto que de repente te golpea el corazón y nos hace que no lo olvidemos nunca. La primera responsabilidad del pastor, de este pastor, de otro pastor, no es todo el tema de atender hermanos, de visitar a un hermano, es estar en la comunión diaria con Dios, permanente con Dios. Y que no es una tarea fácil. Yo le contaba una vez al pastor, no sé a quién más le conté, pero a mí me estremeció un día que alguien me llama, un pastor amigo, me dice: hola Dagoberto, ¿cómo estás? Sí, aquí con harta pega, ¿sabes qué? Estoy con toda esta cuestión. Y me dice: ¿cómo está tu tiempo con Dios? Me volcó a retomar aquello que todos nosotros en un momento determinado comenzamos a descuidar. Nuestra primera prioridad. ¿Cuál es tu primera prioridad? Primera prioridad. Estoy exagerando. La primera prioridad, la primera responsabilidad del rey era hacer una copia del libro de la ley. No era simplemente, la verdad, y no era simplemente tener una copia de la ley lo que Dios estaba ordenando para el rey. No era simplemente decir, bueno, ¿cómo hago la copia? Contrato a un escriba y que copie todo el libro de la ley y me la entregue. Junto con tener una copia de las Escrituras, así como muchos de nosotros tenemos en nuestras casas tenemos quizás más de una Biblia. Quizás a veces más de una Biblia. Como otros quizás la tienen abierta, de repente uno va, todavía está, en alguna casa está abierta, en una mesita de arrimo por ahí, a la entrada de la casa. Tampoco estaba diciendo que debía tener una copia de la ley como muchos tienen quizás en alguna biblioteca por ahí, ¿no es cierto? Biblias que se están empolvando y que de repente hay que pasar el plumero y sacudirlas un poco. O en el velador que quedó arrumada de repente ahí, pero ahí está. Ahí está. No era simplemente tener una copia. El versículo 19 dice: la tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida. Todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y los estatutos. Todos los días de su vida. Es decir, esta copia que debía tener el rey, que debía generar el rey, debía tener en todo momento. Cuando estaba en su trono, cuando estaba en el campo de batalla con su pueblo, cuando estaba en un momento determinado, estaba aconsejando o deliberando, tomando decisiones, cuando estaba a solas en su habitación, allí debía estar la palabra del Señor. Ahí debía estar la palabra del Señor. No era solamente tener una copia. Vamos entendiendo lo que corresponde a nosotros sin tener que mencionarlo, ¿verdad o no? ¿Y con qué propósito? Dice: para leerla todos los días de tu vida y de mi vida. Para que la lea todos los días de su vida. Eso era lo que estaba diciendo 500 años antes. Ya que una copia de las Sagradas Escrituras debían ser para el rey, como dice el salmista, decir, más deseables que el oro y mucho más que el oro afinado, debía ser dulce más que la miel y que la que destila del panal. Así debía ser.
Deseables son, en la aflicción, en la prueba, en la dificultad, el consuelo, la palabra del Señor. Es decir, debía ser nuestra delicia. El Salmo 1 es maravilloso, dice: en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Es por ello, mis amados hermanos, que el deber como siervo de Dios, como hijo de Dios, también es leer la Biblia todos los días de tu vida, de mi vida. Vamos interpretando que esto tiene un sentido también para nosotros, cobra relevancia para nosotros. El salmista en el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Los salmos dicen: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Qué tremendo. Yo creo que a todos nosotros nos gustan los salmos y nos encontramos con estas palabras maravillosas, pero entran. Amados hermanos, en los tiempos de Josías, de este rey que trajo las reformas al pueblo de Israel, provocó algo tremendo, pero hay algo que marca la historia ahí, que marca un antes y un después en el pueblo de Israel, con la reforma de Josías en el libro de Crónicas, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 34. Dice, en ese capítulo dice: Josías tenía 8 años al comenzar a reinar, y reinó 31 años en Jerusalén. Hizo lo recto ante el Señor, siguiendo los caminos de su padre David durante su reinado. Buscó a Dios y purificó a Judá y Jerusalén de toda la idolatría. Derribó los altares, destruyó los ídolos, restableció la adoración al Dios verdadero. Josías, este rey, Josías también mandó reparar la casa del Señor. Hizo al sacerdote que juntara el dinero suficiente para restaurar la casa. Lean en 2 Crónicas 34 después. Junta el dinero para reparar el templo, la casa del Señor. La palabra del Señor dice que mientras se realizaban los trabajos en la casa del Señor, el sacerdote Hilcías encontró el libro de la ley de Moisés. Entregó el libro al rey Josías, quien al escuchar su contenido se lamentó por no haber seguido fielmente los mandamientos escritos en él. Josías, dice la Biblia, que ordenó consultar al Señor sobre las palabras del libro, reconociendo la importancia de ¿qué? De obedecer la ley de Dios para evitar la ira de Dios. Porque la ira de Dios se manifiesta cuando el pueblo, cuando los suyos se alejan de Dios. Eso estaba en el pueblo de Israel. En el texto vemos cómo el rey Josías le encargó al sumo sacerdote recoger el dinero, recaudar el dinero para poder reparar el templo, y mientras estaban haciendo los trabajos, estos arreglos, aparece ahí, guardado, escondido, quizás no sé cómo, el libro de la ley. El libro fue encontrado, habían pasado años. Y lo que Dios había dicho 500 años antes, cuando un rey se siente en su trono, hará una copia del libro de la ley para sí y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor, para que aprenda a tener temor de Dios. Y en la historia de Israel vemos que este pueblo, estos reyes se olvidaron, guardaron por ahí el libro de la ley, y pasaron los años y el pueblo se apartó, se desvió, y sabemos las consecuencias.
Esías dijo en su lamento: nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que fue escrito, porque había estado escondido, cerrado por décadas. Es por ello que muchos de aquellos reyes que no tomaron la ley, que ahí quedó guardada, se desviaron por no obedecer el mandamiento que Dios le había dado a Israel. Y obviamente, hermanos, con el apartarse y olvidarse de la ley de Dios, los reyes también se habían desviado. Todo el pueblo se olvidó del Señor. Dios lo que requería era que todo aquel a quien Él ha llamado y llamaría para ser rey, tuviera una copia de la ley, una copia de su palabra, para leerla. E insisto en esto, porque esto es lo que para nosotros es todos los días de su vida. No una vez al mes, no una vez a la semana, no cuando la escuchamos aquí en el templo y hasta el otro domingo. No, todos los días de su vida. Y así es para ti y para mí, hermano. Todos los días de tu vida. El deber del rey era apreciarla, valorarla, entendiendo que era la ley de Dios, que era la palabra del Señor, el testimonio del Señor. Esa ley eran los mandamientos que Dios había establecido para el pueblo. Esa ley era el temor de Dios. Esa ley eran los juicios del Señor. Eran los caminos de Jehová, como dice la Escritura. La palabra del Señor es como le llaman los principales salmistas, dicen, la ley de Dios. El Salmo 119 es por excelencia el salmo que describe toda la ley de Dios. El Salmo 119 es algo tremendamente maravilloso. Este acróstico que hay en el Salmo 119 es una maravilla, Por lo tanto, cuando vamos viendo otros salmos, cuando vemos que también en el Salmo 19 dice, y lo tendrá consigo. Perdón, el versículo 19, y lo tendrá consigo, y lo leerá todos los días de su vida. Todos los días de su vida. Dice, para que aprenda a temer a Jehová, para que aprenda a temer al Señor su Dios. Dice, para guardar sus palabras de esta ley y todos los estatutos. Dice, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, para que no se aparte del mandamiento a derecha o a izquierda, para que prolongue sus días en su reino. Él, dice, y sus hijos en medio de Israel. Mis amados hermanos, entonces el propósito de Dios para requerir este mandamiento al rey, este mandato al rey, y para que todos los reyes así lo cumplieran, de tener una copia fiel de la palabra del Señor, de tenerla siempre consigo para leerla. Vuelvo a repetir lo mismo. Si esto es lo que nos golpea, para leerla todos los días de su vida. Y esto marca aquellos elementos que para nosotros son los que nos deben hacer y hacer una pausa con respecto a cómo estamos considerando la palabra del Señor. En primer lugar, dice, y que ya lo mencioné, es para que el rey aprendiese a tener temor de Dios. Así, por tanto, la leería todos los días de su vida para que aprenda a tener temor de Dios.
Cuando el temor de Dios se aparta del hombre, hace lo que quiere, no considera a Dios, se olvida de Dios, porque se olvida del temor de Dios, porque se olvida de quién es Dios, desecha y desprecia a un Dios soberano. El rey debía conocer a Dios. Fíjense, ¿en qué aspecto? Debía conocer a Dios. El rey debía saber quién lo había puesto en ese trono. Fíjense, y no olvidarlo nunca. ¿Quién lo puso en ese trono? Por lo tanto, usted y yo, mis amados, cualquiera sea la situación que tengamos con nuestra relación con Dios, lo que somos es porque Dios así lo ha querido y por gracia. Por gracia soy lo que soy y por gracia soy salvo por medio de este regalo maravilloso, la fe. Y no es por obras, no es por si hacemos más o hacemos menos, es el regalo maravilloso de Dios. Las obras, lo que hacemos, es la evidencia, es el fruto del Espíritu Santo actuando en nosotros, para gloria del Señor. El rey debía conocer a Dios, el rey debía saber quién lo había puesto en ese trono, pero también debía saber quién era el que había escogido a este pueblo, que no tenía ningún mérito para ser el pueblo del Señor. Entonces, con ese propósito, con ese sentido, Dios ordenó tener una copia de la ley. Y ustedes dirán que lo único que aprendieron hoy día, esta frase, todos los días de su vida. Ese es el énfasis del texto. Ese es el énfasis del texto. Para obedecer al Señor. Para tener temor de Dios. Para no apartarse del Señor. Para no pecar contra Él. En segundo lugar, Dios requería que este rey o los que vinieran vivieran en humildad delante del Señor. Dice el texto, dice, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Mis amados, uno de los más terribles pecados, una de las cosas que más ha arruinado tantas vidas, es el orgullo, es la soberbia, el tener una opinión de sí mismo que no corresponde, una opinión de nosotros mismos mayor de que la que debiéramos tener, y decir, ¿qué es lo que debemos tener? Gracias, Señor. Dios requería que del rey surgieran entender estas palabras, los mandamientos, la ley de Dios, para que el pueblo también entendiera que este pueblo era el pueblo que Dios escogió para cumplir los propósitos en la salvación y en la extensión del reino. Dios requería esto del rey para que el rey no se envaneciera. Porque fíjense que aquí hago un paréntesis, cuando el Evangelio nos es revelado, Lucas delante usó una palabra, somos confrontados, ¿cierto? Somos confrontados con la palabra del Señor y se evidencia en nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón, que en evidencia nuestro pecado, nuestra miseria, y el Espíritu Santo nos lleva a volvernos al Señor, a rendirnos al Señor, conocernos
cuando nos conocemos, cuando sabemos quiénes somos, hombres y mujeres pecadores. Juan Calvino decía: gracias a este mundo saturado de tantas distracciones, podríamos pasar toda una vida sin llegar a conocernos a nosotros mismos, no digamos a otros seres humanos o a Dios, por lo cual el conocimiento de nosotros mismos no solamente nos aguijonea para que busquemos a Dios, sino que nos lleva de la mano para que lo encontremos. Si la vez que usted y yo llegamos al Evangelio es porque fuimos confrontados con la Escritura y con nuestro pecado. Y nos conocimos a nosotros mismos, que decimos: miserable pecador, ay de mí, ay de mí. Y la gracia se ha manifestado. La Escritura dice, en este sentido: nadie tenga mayor concepto de sí que el que debe tener. Y para eso Dios estableció esto en razón de la copia de la ley, para que la leyera todos los días de su vida. El rey debe mantenerse humilde. El rey debe estar leyendo y meditando en las palabras del Señor todos los días de su vida y no olvidar quién lo había puesto en el trono. El libro de Daniel es maravilloso porque Daniel dice en el capítulo 2, versículo 21, dice: Él, Dios, Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Dios, 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 el Señor soberano sobre todas las cosas. Esta copia fiel de la ley de Dios le recordaría al rey que él era una criatura frágil y además corrompida por el pecado. Corrompida por el pecado. Yo recuerdo que leí una vez en una contratapa o la parte interior de una Biblia, decía: este libro te acercará al Señor, y la no lectura de Él te alejará de Él. En tercer lugar, Dios requería esto del rey para que él tuviera y viviera en santidad, para que no se apartara del mandamiento ni a derecha ni a izquierda. Por esta razón el salmista dijo, el Salmo 119, que es maravilloso, dice: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Pero ahora, amado, la palabra para cada uno de nosotros nos hace expresarnos o responder una pregunta. Todo esto también tiene que ver con nosotros en este tiempo de iglesia. Tiene que ver con nosotros. Tiene sentido para usted y para mí tener una copia de la palabra de Dios para leerla todos los días de nuestra vida. Amados, esto tiene que ver y tiene sentido para nosotros. Porque lo que pasó con Israel, lo que pasó con los reyes, fue desastroso. Y Dios no quiere eso ni para ti ni para mí. Recordemos las palabras del apóstol Pablo a Timoteo en su primera carta, cuando dice: entre tanto voy y ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pablo entendía perfectamente la importancia que tenía la palabra del Señor para la vida del cristiano, para la vida del creyente, para la vida de la iglesia.
Y por eso le dijo a Timoteo, ocúpate de la lectura de la palabra de Dios, ocúpate de la lectura. Pablo entendía la importancia de la palabra del Señor para la vida de él, como de cualquier otra persona, como creyentes, como todos aquellos que comienzan a conocer del Señor. Y le dice, cuídate de tu doctrina. Timoteo debía retener aquella sana doctrina, cuidar de ella, guardar el buen depósito para no terminar como dice en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2:7 dice, como Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad porque por su negligencia se apartaron de la palabra del Señor. Se apartaron de la palabra del Señor. Entonces, el deber de todos y cada uno de nosotros, como siervos, como hijos de Dios, como creyentes, no es solo tener una copia de las Sagradas Escrituras en nuestras casas, sino leerla todos los días de nuestra vida. Ese es el propósito del Señor. Eso es lo que nosotros necesitamos, porque la necesitamos. Tenemos la libertad de leer la Biblia todos los días. Cuando en otros lugares donde hay provisión tienen que arrancar páginas y hojas y esconderla entre las ropas para leer una parte, una página, un trozo de la Escritura. Pero usted la tiene completa, yo la tengo completa. Gloria al Señor por ello. ¿En cuántos hay que desempolvarlas? Nuestro deber, amados hermanos, es entender que toda la Escritura, fíjense, toda la Escritura, como dice el apóstol Pablo, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea preparado para toda buena obra. Dios nos dio su palabra. Dios la registró en el libro que usted y yo tenemos, indistintamente la versión. Dios la registró. Dios ha preservado su palabra a través de los siglos. Y el Espíritu Santo nos la ha revelado para nuestra salvación, pero por sobre todo para gloria del Señor. Fue dada como algo especial, fue dada como un regalo de Dios para nosotros en su gracia, por gracia. Estamos en un país que tiene esta libertad por ahora. Todavía tenemos esta libertad de leerla, inclusive de parar en una esquina y leerla a viva voz. Leer la palabra del Señor todos los días de nuestra vida, alimentar nuestras almas con la palabra del Señor, es lo que necesitamos. Es lo que necesitamos. Para ello debemos leerla intencionalmente. Intencionalmente, es decir, leerla con el deseo de crecer en nuestro conocimiento del Señor. Crecer en el conocimiento de nosotros mismos también, porque nos revela nuestro pecado, nos revela nuestra miseria. Crecer en el conocimiento de Cristo, nuestro Señor, lo que Él hizo. ¿Sabe que cuando hay una canción, una alabanza cuando dice, nos habla esta canción de algo que está en la Escritura, y dice, habla de esta doble imputación. A Él le fueron imputados nuestros pecados, ya no fueron imputadas su justicia, su obediencia. Leer la Escritura para crecer en el conocimiento del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no es nuestro intelecto, no es nuestra capacidad, no son si estudiamos más o estudiamos menos, es el Espíritu Santo que nos revela su palabra. Conocer el Espíritu Santo, crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios para con nosotros. Por lo tanto, con esa intencionalidad también es que la Biblia, la Escritura sea usada, y no tiene que ver con nosotros, sea usada por el Espíritu Santo, a través de ti, a través de mí, a través del pastor, de cualquiera de nosotros, para hacernos crecer en santidad, para perseverar. Esto de la perseverancia de los santos, es decir, esta expresión es verdad, sí, salvo siempre salvo, no perderemos la salvación.
pero hemos sido llamados a vivir en la santidad. Este proceso de santificación, pero es conociendo lo que Dios ha hecho, lo que está haciendo, lo que hará, pero también conocer aquellas cosas con las cuales luchamos día a día, con nuestro pecado, con nuestro carácter, con nuestros pensamientos. Y lo que hizo Jesús, fantástico. Yo encuentro que, fíjense que para ello nosotros también tenemos que memorizarla. ¿Para qué? Para traerla a nosotros, tal como lo hizo Jesucristo cuando fue tentado, cuando luchó contra Satanás en el desierto. ¿Acaso no fue con su palabra? Con la palabra del Señor. Siempre dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Jesús la llevaba en su corazón y de esa manera siempre pudo responder y vencer a Satanás. Salmo 119, versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cuánto guardamos? Todo cristiano, todo creyente debiera tener un plan, una forma, buscar la forma de ir memorizando textos. Yo no soy como, no quiero caer con que en la década del 70 se habló que ese aparatito, el televisor, decía que era la caja del diablo. Tampoco quiero decir que aquí está los demonios más chicos ahora y lo andamos trayendo en los bolsillos con la Biblia aquí y las versiones. No, mis hermanos. Esto yo lo uso cuando voy a Santiago, cuando viajo en bus y cosas por el estilo, o en el auto, de repente voy escuchando unos audios de la Biblia audible. Pero si bien es cierto, se puede marcar, seleccionar un texto, usando la tecnología es posible hacerlo. Pero si aquí podemos, y marco, subrayo, pongo una nota, esto me dice tal cosa, no se me va a olvidar. Y después cuando pasa tal cosa, sí, yo me acuerdo que lo leí, aquí está. Y digo yo, el texto, este es el texto que leí el otro día, esto me trajo memoria tal cosa, y digo yo, lo marco. No estoy en contra yo tengo en el celular, en la tablet, en el computador, tengo las distintas versiones, pero yo animo en la década del 70, cuando yo llegué al Evangelio, caminaba por la calle, iba camino a la iglesia y iba con mi Biblia en la mano, porque, bueno, en San Fernando uno camina 2 cuadras, se acabó San Fernando, sí. Ahora está más grande, sí. Y veía, hermanos, un libro, tapa negra, canto rojo. Tapa negra, canto rojo. Y estos todos van para la iglesia. No es la misma, pero son todos creyentes. Mi invitación amorosa, con humildad, es que use su Biblia, use el celular en el bus, en la oficina de repente para oír, pero empecemos a usar una copia del libro de la palabra de Dios para leerla todos los días de su vida, para leerla todos los días de su vida. Es importante llevarla con nosotros siempre, porque ese es el mandato del Señor. El capítulo 17 es maravilloso y de aquí al 14 en adelante decir, esto nos golpea a nosotros, nos golpea fuerte, para que nos dediquemos, para que dediquemos tiempo a la palabra del Señor. Porque si no tenemos una relación personal con la palabra y con Dios, porque esta es la voz de Dios, como Dios le enseñó a Samuel por medio del sacerdote, habla, Señor, que tu siervo escucha. Nosotros debemos darle gracias al Señor, porque en su gracia, porque en su misericordia, tenemos esto. Podemos leerlo. Puedes comprar una para regalarle a alguien.
Esto que usted y yo tienen en sus manos, esta Biblia que quizás en algunas casas está, en una repisa, en una biblioteca, ha venido a nosotros únicamente porque Cristo hizo por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer en la cruz del Calvario, lo hizo el Señor. Por eso está este libro. Este libro llegó a nosotros por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él pagó por nuestros pecados. Por tanto, la invitación es que sigamos leyendo la Biblia hasta que ya no podamos leer más o hasta que ya no la necesitemos más. Porque cuando nuestros ojos se cierren por última vez ante la muerte, nunca volveremos a leer la palabra del Señor. Pero ya no la necesitaremos porque estaremos con el Señor para siempre. Porque llegará el momento en que abriremos nuestros ojos para ver la palabra de Dios en el mismo Jesús. Aquel verbo hecho carne que habitó entre nosotros, como dice el Evangelio de Juan. Lo veremos cara a cara en la presencia del Señor. Y lo conoceremos, lo veremos y nos gozaremos en su presencia. Por tanto, leamos todos los días de nuestra vida la palabra del Señor. La palabra del Señor. Y ahí está. La recomendación, esta profecía de que Dios iba a poner un rey según su voluntad. Y estas instrucciones para los reyes que no cumplieron, que estuvo guardada por años, que no sea en nosotros. Si hay Biblias empolvadas, desempolvarlas y comenzar a leerlas. Si hay Biblias con hojas pegadas, que libros que no se han leído, Sofonías, Ageo, empezar a despegarlas y orar al Señor, porque su palabra, toda la Escritura es inspirada por Dios. Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos.